Ya, ahora sí, según lo que habíamos comenzado en la clase, tuve que reiniciar el equipo porque tenía un problema con la previsualización, pero ya estamos ok. Entonces, en realidad, lo que les quería mostrar que para hacer o para desarrollar la idea, podían usar cualquier elemento. Por ejemplo, acá tenemos un video que sacamos de Pexels, si no me equivoco, o también puede ser de cualquiera de las otras páginas que le envié. Entonces ahí tenemos nuestro video, que en realidad son esos dólares. Em, Después teníamos acá la imagen de este personaje. Voy a bloquear la capa de abajo para que no me moleste. En el cual íbamos a trabajar una máscara. Ya, entonces esto lo podemos hacer de varias formas. Voy a hacer una máscara rápida de esto utilizando la herramienta pluma. Entonces voy a hacer acá clic, voy a usar la herramienta de curva, voy a ir acá, voy a ir aquí y más o menos para hacer la selección de el personaje que tenemos acá. Después voy a volver al punto de inicio para cerrar la selección. Entonces ahí tengo ya mi máscara cerrada. Voy a utilizar la herramienta de convertir vértices para trabajar estas zonas curvas. Entonces trabajo acá. La zona de la parte trasera de la cabeza también voy a usar la herramienta convertir vértices. Entonces más o menos ahí tenemos a nuestro personaje que está ahí pensando en el dinero. Por eso les digo, estoy solamente haciendo un ejemplo de cómo podrían utilizar los elementos de las galerías. Entonces, si yo expando en las opciones de la máscara, me voy a dar cuenta que tenemos varias opciones dentro de la máscara. Y dentro de las opciones de la máscara, hay una opción que se llama calado de máscara. ¿Qué es lo que es el calado de máscara? Es la transparencia del borde. Es como un difuminado, mejor dicho, desde del borde hacia afuera. Entonces, si yo trabajo acá el calado de máscara, lo que estoy haciendo es difuminar los bordes de la máscara. ¿Ya? Entonces, si yo hago clic afuera de ella, se van a dar cuenta que ahí tengo un difuminado. Ya no es un corte duro. Entonces, el calado de máscara, si está en cero, digamos que el recorte de la máscara es duro y el calado es el difuminado del borde. Entonces, ahí tenemos una opción para difuminar. También tenemos la opacidad de la máscara, ¿ya? Que en realidad esto también funciona muy parecido por ahora a la opacidad de la capa. Y tenemos la expansión de la máscara. Es desde la selección que tanto podemos expandir o contraer. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos contraer un poco o ajustar esto, podemos usar expansión de la máscara para poder apretar un poco el recorte. Y acá voy a usar, digamos, el calado para difuminar. Ya, entonces voy a utilizar la opacidad, pero de la capa completa. Entonces, para tener ahí más o menos a nuestro personaje con un calado de máscara mayor. Y digamos que puedo tener una animación súper simple. En realidad estoy simplemente haciendo algunas pruebas donde tenemos este personaje que quizás en algún minuto va a aparecer de forma translúcida en, sobre el dinero. Entonces voy a bloquear la máscara para no hacer modificaciones sin querer. Entonces ahí tenemos nuestro dinero. Y ahora voy a tomar este personaje, voy a usar el parámetro de escala. Entonces voy a agrandar ahí el rostro de mi personaje. Y voy a ir revisando más o menos cómo queda. Entonces tenemos ahí nuestro personaje. Voy a bajar un poco la opacidad. Y creo que va a ser por el 60%. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, digamos, ya algo de la animación que podemos hacer con elementos que encontramos en internet. Ahora, a este personaje le podemos dar una leve animación que se vaya moviendo durante todo el tiempo. Entonces voy a hacer una animación de posición desde el segundo 1 al segundo 9. Entonces va a ser este leve movimiento. Ya, entonces ahí también nuestro personaje se va moviendo con el dinero. Otra cosa que podemos hacer, ¿ya? Para utilizar los filtros
Recuerden, esto es solo un ejemplo. Voy a aplicar acá algún efecto de la lista de efectos. Acá tenemos efectos de transiciones, por ejemplo, ¿ya? Donde encontramos en transición un efecto llamado barrido lineal. ¿Qué es lo que hace el barrido lineal? Nos permite hacer esto, como un corte. Ahora, ¿cuál es la gracia del barrido lineal? Que en este caso lo que voy a hacer es cambiar el ángulo de incidencia. Lo voy a poner por ahí. Y también tengo la opción de calado, de difuminado, para difuminar esa selección. Estoy haciendo esto para oscurecer la zona de la esquina superior derecha de la pantalla. Entonces, si yo ahora trabajo el ángulo desde donde quiero agregar ese efecto, no voy a hacer ninguna animación, pero ahí yo puedo ir modificando desde donde quiero que esté. Si trabajo con la otra imagen sobrepuesta, ya puedo más o menos ir probando cómo queda. Ahora, había otro elemento que importamos, que era una textura. ¿Ya? Esa textura estaba acá, se llamaba textura, la voy a poner sobre. La textura tenía transparencia, entonces voy a presionar escala para agrandar un poco esta textura por ahí. ¿Ya? Entonces tenemos más o menos ahí nuestro elemento. Entonces ahora que agregué esta textura, voy a aplicar un efecto de cambio de color. Entonces acá tengo dos opciones que pueden probar, porque hay uno que se llama cambiar color y otro que se llama cambio de color. Son muy similares. En este caso dice de qué color a qué color. Verifiquen siempre que están trabajando en la capa que ustedes quieren seleccionar, o verifiquen que están seleccionando la capa en donde ustedes quieren modificar el color. Voy a poner a qué color quiero cambiar, entonces en este caso va a ser rojo, y con la toma de muestra voy a seleccionar cuál es el color que quiero cambiar. Entonces en este caso ahí ya tengo ese rojo. Lo único que me queda por hacer en este caso es que cuando el personaje vaya más o menos por el segundo 4, voy a animar en textura la opacidad para que aparezcan estas manchas de color. Entonces voy a ir al inicio, voy a poner que en el inicio sea 0, el porcentaje, voy a poner que en el inicio manchas de color. Ahora, quiero que estas manchas de color aparezcan por fundido, entonces lo que voy a hacer es animar la opacidad. Entonces voy más o menos por el segundo 3, voy a activar opacidad y que esto aparezca en esta unidad de tiempo de 3 más o menos hasta el segundo 4. Agrego el siguiente keyframe en el parámetro de acá, recuerden, y voy a poner que en el primer keyframe, siempre traten de utilizar estas pestañas para ir de keyframe en keyframe, el primero sea 0. Enter. Entonces voy a revisar, ahí tengo más o menos mi animación donde parte la sangre. Además de eso, voy a trabajar posición. Entonces desde ahí, más o menos hasta acá, voy a hacer que las manchas que supuestamente son de sangre se vayan moviendo levemente. Entonces voy a ir al primer keyframe, al último keyframe, donde estaba, perdón, voy a dar una ubicación, voy a ir al primer keyframe y lo voy a poner en otro lugar. Entonces así, estas manchas de sangre se van a ir moviendo. Esto es un ejemplo nomás, no es en realidad para que tengan que hacer esto, sino que les estoy mostrando elementos que bajé de internet y que ahora estoy animando dentro de la aplicación. Entonces, según mi animación, tengo los billetes, ¿ya? Que están en la capa de video, que es la que está acá abajo. Perdón, que es la capa que estaba acá abajo. Ya, entonces si se dan cuenta, los billetes también se pueden animar en cuanto a posición, ¿ya? Porque yo lo que hice fue agrandar la imagen. Entonces, creo que lo que podría hacer es una animación de escala, ¿ya? Como que se vaya agrandando o achicando. Entonces, más o menos cuando esté por el segundo 3, perdón, entonces lo que voy a hacer es en la capa de los billetes voy a hacer una animación de escala, ¿ya? Entonces voy a ir a los parámetros de escala, a un keyframe al inicio, después voy al final y voy a hacer que la escala se vaya aticando. Entonces tengo más o menos este movimiento que sería una especie de acercamiento, porque voy a agrandar los billetes, o voy a agrandar la toma de los billetes. Si ustedes quieren alejarla un poco, van y la
Entonces lo que voy a hacer es achicar. Entonces lo que voy a hacer es como alejar el plano, porque lo que estoy haciendo es que en el inicio estén más cercanos los billetes y después se vayan alejando, aunque podría ser al revés. Todo depende de qué es lo que quieran contar. Y por último, voy a hacer que mi personaje, que es el rostro, aparezca también solamente por opacidad, más o menos cuando aparezcan las manchas de sangre. Que aparezcan antes de que mi personaje aparezca antes de las manchas de sangre, que podría ser por ahí. Entonces voy y activo la opacidad, cosa de que parta de 0 a el máximo, que era 60. ¿Para qué? Para que se siguieran trasluciendo los billetes. Entonces mi animación sería más o menos una cosa así. Están los billetes, entra mi personaje y ya tengo unas manchas de sangre que se están moviendo. Solamente es un ejemplo. Solamente es un ejemplo de animación. Voy a bajar el rango de render hasta por ahí y voy a revisar en ajustar. Cada vez que ustedes presionan la barra de espacio, va a ir preprocesando esto en la memoria del computador. Si se dan cuenta, acá dice que no es a tiempo real. Cuando llega al final, ya debiera partir el procesamiento a tiempo real. Si no lo hace, van a tener que bajar la calidad acá, en la opción que dice completa, porque quizás su computador no tiene los recursos suficientes para procesar esa cantidad de cuadros. Esto depende directamente de los recursos de tu computador, por si acaso, para que lo tengan en cuenta.